Bien. Entonces, la clase anterior terminamos de ver los filtros pasivos de segundo orden RLC, el pasabajas y el pasaltas, que se hacían con circuitos serie paralelo RLC. Ahora, no es la única forma de hacer filtros de segundo orden. El problema con esos filtros que vimos en la clase anterior es que son de segundo orden nada más, ¿sí? Yo puedo hacer filtros de orden superior, empezando con filtros también de segundo orden, utilizando los filtros de primer orden que ya vimos, ¿sí? Es decir, supongo que yo quiero hacer un filtro pasabajas de segundo orden. Empezamos otra vez con el pasabajas. Sí, breve recordatorio, pues tenemos nuestra frecuencia de corte en Neppers. Tenemos que todas las frecuencias por debajo de esta van a pasar, todas las frecuencias por arriba de la de corte van a ser suprimidas y este es el símbolo de nuestro filtro. No cambia nada, este es el comportamiento de todos los filtros de primer y de segundo orden que hemos visto para los pasabajas. Ahora, lo que va a cambiar es que en lugar de hacer este filtro con un circuito RLC, lo voy a hacer utilizando dos filtros de primer orden, ¿sí? Voy a utilizar dos filtros pasabajas de primer orden en serie para hacer un filtro pasabajas de segundo orden. Ahora, ¿cuáles son las características de los filtros de segundo orden y por qué quiero hacerlos con estos dos filtros de primer orden? Igual, la frecuencia de corte pues va a ser el inverso de la tau. Y estos dos filtros, así como vimos los filtros pasabanda, donde teníamos un filtro pasabajas y un pasaltas que tenían dos frecuencias de cortes distintas, para hacer un filtro de segundo orden, repito el tipo de filtro y repito la frecuencia de corte. Es decir, los dos filtros deben ser iguales, ¿sí? Dos pasabajas sintonizados a la misma frecuencia, entonces su tau debe ser igual. Y aquí tenemos la respuesta de nuestros filtros, ¿sí? Aquí tenemos el voltaje máximo o el voltaje de entrada, que es Vm en anaranjado. Tenemos en azul la respuesta ideal del filtro, que habíamos dicho que en la frecuencia de corte, idealmente, pues sucede algo mágico que hace que mi filtro deje instantáneamente de dejar pasar la señal y todas las señales por encima de la frecuencia de corte desaparecen. Pero en la realidad, cuando vimos los filtros de primer orden, vimos este comportamiento de aquí, esta línea rosa. Esta línea rosa, pues, es el voltaje de salida y lo que estamos viendo es cómo el voltaje va a caer conforme nos acercamos a la frecuencia de corte. Si hablábamos de un circuito RC, este voltaje de salida está cayendo porque conforme aumento la frecuencia, la conmutación de la fuente es más rápida y el capacitor se carga cada vez menos. Entonces, por aquí, mi capacitor está cargado a voltaje máximo, pero ya conforme me acerco a la frecuencia de corte, el capacitor se carga cada vez menos y menos y menos. Y habíamos dicho que aquí, en este punto de la señal rosa, que es la respuesta ideal, la respuesta real, perdón, de primer orden, aquí ¿cuánto voltaje perdíamos en la frecuencia de corte? El voltaje de salida, ¿cuánto era en relación con el de entrada? Era lo de punto 70-71, el 70-71%. Es el 70.71%. Entonces, pierdo más o menos pierdo alrededor del 30% de la señal. Ahora, eso es en voltaje. Si pierdo el 30% del voltaje, ¿cuánto pierdo en potencia? ¿El 30% también? No. Acuérdense que lo habíamos calculado al cuadrado. Si tengo nada más el 70% del voltaje, ¿cuánto me queda de la potencia original? No recuerdo, profe, la verdad. No los tengo aquí anotados. Ok. Dijimos que para calcular la potencia de salida, pues íbamos a utilizar una expresión. Ahora, la potencia ustedes están acostumbrados a calcularla como voltaje por corriente, pero en un circuito
que tiene otras etapas posteriores, no me conviene utilizar la corriente porque la corriente depende de la siguiente etapa. Entonces, quiero expresar la potencia de salida en términos del puro circuito que estoy analizando. Entonces, la corriente no me sirve. ¿Qué otra forma hay de calcular potencia? ¿Qué otra fórmula existe? Cambiando la corriente por voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué me queda? Voltaje sobre resistencia. No, no es voltaje sobre resistencia. Ah, voltaje por voltaje sobre resistencia, que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Va a quedar voltaje al cuadrado sobre resistencia. Muy bien. Pero este pues no es un circuito lineal, entonces no tenemos voltaje directamente, sino tenemos voltaje en el dominio S, y en el dominio S no hay resistencia. ¿Cómo se llama? Impedancia. Impedancia. Impedancia o reactancia total, es lo mismo, entonces es mi impedancia de salida, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que, que tenemos una impedancia muy simple, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una impedancia muy simple. Yo digo que mi voltaje de entrada, son 10 volts. Vamos a usar el que hemos estado usando para todos los ejemplos. 10 volts. Y digo que mi mi impedancia de salida, le voy a dar un número inventado, nada más para que sea fácil calcularla, es 10 ohms. ¿Sí? Esta es mi impedancia de salida. Entonces, ¿la potencia cómo queda? La potencia de salida, ¿cómo queda? Si estamos aquí en la banda de paso, pero pegaditos aquí a la izquierda de la banda de paso, ¿cuánto voltaje está saliendo con respecto al de entrada? Si entran 10, ¿cuánto saldría aquí? 10. 10. Entonces, si estamos ahí en esa parte, ¿cuánta potencia me está entregando el circuito? Que sería 10 al cuadrado sobre 10 ohms. ¿Cuánto les da eso? 10 watts. El circuito ahí me está entregando, cuando estamos en esa parte, me está entregando 10 watts de potencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nos alejamos de aquí, del lado izquierdo, y nos comenzamos a acercar a la frecuencia de corte? Aquí, en la frecuencia de corte, para un filtro de primer orden, otra vez, ¿cuánto voltaje sale con respecto del que entra? Me lo acaban de decir. El 70.71. ¿Y eso cuánto es de 10 volts? ¿Cuánto es el 70.71% de 10 volts? 7.71. Serían 7.071 volts. Al cuadrado sobre 10, ¿cuánto les da? Aproximadamente 5. Por los decimales que me comí, son 5 watts. Entonces, otra vez, ¿por qué la frecuencia de corte se escoge en tau? Porque en tau el voltaje del capacitor llegó, o el voltaje de cualquier componente, la tau se determina al 70.71% del voltaje total. ¿Y para qué rayos quiero el 70.71% del voltaje total? En volts no suena razonable, pero ya que lo convertimos a watts, significa que aquí, al perder yo el 30% del voltaje, perdí el 50% de la potencia, ¿sí? Entonces, esa pérdida de potencia sí es crítica. O sea, si a la etapa que sigue ya nada más le estoy entregando la mitad de la potencia, por eso digo que la frecuencia de corte está aquí, porque aunque todavía tengo voltaje, la potencia cayó a la mitad. Entonces, voy a asumir que todo lo que siga, porque la salida o la amplitud de la salida, conforme la frecuencia se incremente, va a ir disminuyendo todavía más. Entonces, voy a tener, si subo la frecuencia, voy a tener el 40, el 30, el 20% de la potencia original, ¿sí? Entonces, por eso escogemos la frecuencia de corte en .7071, otra vez, recordando, porque ahí pierdo la mitad de la potencia. Ahora, ¿todo claro hasta aquí? Sí. Bien. Ah, caray. Bien, entonces, para el filtro de primer orden también habíamos dicho que tenemos aquí una pendiente. La pendiente con la que cae, en realidad esta es una curva, la rosa es una curva, pero si la aproximo a una recta,
lo que voy a tener es una recta con una pendiente de 20 decibeles por década. Aquí, al perder el 30% del voltaje de salida, si esto lo convierto a una unidad que se llama decibel, que esa la deberían estar viendo en la cátedra. Los decibels, pues es la potencia, pero expresada adimensionalmente, ¿sí? O sea, para no depender de los watts. Y pues les adelanto algo de lo que deberían estar viendo, que van a ver más adelante, que es nada más para obtener un decibel, para convertir de watts a decibeles, lo único que hacen es 20 logaritmo base 10 de los watts que tenga. Y ya, eso se convierte a decibeles. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Aquí cuando pierdo el 30% de la amplitud o el 50% de la potencia, que es lo mismo, voy a perder 3 decibeles de señal, ¿sí? La señal se atenúa 3 decibeles. Cada 3 decibeles de pérdida de señal es más o menos el 50% de la potencia. Es decir, cada vez que mi salida baja 3 decibeles, pierdo la mitad de la potencia que tenía originalmente. Entonces, esta pendiente, esta recta que está aquí, va a tener una pendiente de 20 decibeles por década. Eso significa que aparte de los 3 decibeles que perdí aquí, a la siguiente década voy a perder otros 20 decibeles. ¿Dónde están las décadas? Otra vez, por si se les olvidó. Décadas es incrementar por 10 el punto en la frecuencia donde estoy. Entonces, por ejemplo, si aquí mi frecuencia de corte está en 1 kilohertz, ¿dónde sería la siguiente década? Multipliquen eso por 10. 10 kilohertz. 10 kilohertz. ¿Y dónde sería la siguiente década después de 10 kilohertz? 100 kilohertz. ¿Y dónde sería la siguiente década después de 100 kilohertz? 1 megahertz. 1 megahertz y así sucesivamente, ¿sí? Entonces multiplicamos por 10, por 10, por 10 y esas son las décadas con relación al punto donde empezamos. Si fuera, por ejemplo, si yo empezara en 200 hertz, ¿dónde es la siguiente década? 20 kilos. 200 por 10, ¿cuánto les da? 2K. 2 kilos. 2K. Por 10, ¿cuánto les da? 2K por 10, ¿cuánto les da? ¿Dónde es la siguiente década? 20 kilos. 20 kilos. Entonces, así funcionan las décadas. Esto significa que si en 1 kilohertz perdí 3 decibeles, en 10 kilohertz habré perdido 20 decibeles. Y en 100 kilohertz habré perdido 40 decibeles. Y en 1 megahertz habré perdido 60 decibeles. ¿Sí se entiende esto de 20 decibeles por década? Sí. Bien. Entonces, si aquí en la de corte perdí 3 decibeles, mi potencia se bajó a la mitad. Cada 3 decibeles es perder la mitad. Ahora, esto es en 1 kilohertz. Si me voy a 10 kilohertz, ¿cuánto es lo que tengo? 20, dividan 20 entre 3. ¿Cuántas veces cabe 3 en 20? 6 punto algo. Vamos a dejarlo en 6. Entonces, eso significa, si cada 3 decibeles pierdo la mitad de la potencia, eso significa que perdí, si en 1 kilohertz perdí 3 decibeles, en 10 kilohertz pierdo 20 decibeles más. Eso significa que es la mitad de 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 la potencia, ¿sí? Entonces, dividan su potencia entre 2, 6 veces. Si eran 10 watts, lo que tenía acá, cerca de en la banda de paso, si eran 10 watts, y acá son 5 watts, en 10 kilohertz, ¿cuánto va a ser? Dividan 10 entre 2, 6 veces. ¿156 milis? 156 miliwatts. Entonces, ¿se entiende cómo está esto? O sea, la diferencia de salida entre 1 kilohertz y 10 kilohertz, pues es de 5 watts a 100 y algo miliwatts. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, el problema con estos filtros es que aunque aquí tengo ya la pérdida de la mitad de la potencia y mi filtro pues va a seguir atenuando la señal conforme suban las frecuencias, si se fijan, inmediatamente después, o sea, aquí estamos en 1, entonces a lo mejor en 1.1 o en 1.5 o en 1.7 kilohertz o en 2 o en 5 o en 7 kilohertz, todavía hay mucha señal presente en la salida, ¿sí?
Yo quisiera que mi respuesta fuera como esta azul. O sea, que aquí automáticamente, bueno, instantáneamente más bien, se eliminaron todas las frecuencias superiores, pero no está pasando. Todas estas frecuencias están pasando. Entonces, para mejorar la respuesta del filtro, lo subo de orden, que fue lo que hicimos en la actividad anterior, la que les dejé, que todavía no les he revisado. Los filtros de segundo orden van a tener esta respuesta verde de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Los filtros de segundo orden, ya sea los RLC o los que vamos a ver ahorita, funcionan como si fueran, los RLC funcionan como si, y los que vamos a hacer funcionan así, como si tuviéramos dos filtros de primer orden en serie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos aquí en la banda de paso, pues ni este filtro le hace nada a la señal, ni este filtro le hace nada a la señal. Entonces, la señal idealmente pasa a través de este filtro como si fuera un alambre y pasa a través de este filtro como si fuera un alambre. Sin embargo, aquí en la frecuencia de corte, ¿qué es lo que va a pasar? Este filtro, ¿cuánta atenuación mete? O sea, si entran 10 volts, ¿cuánto sale de este filtro en la frecuencia de corte? 7. 7. Bueno, sí. Sí, salen 7, sale el 70%. ¿Y qué va a pasar? Este filtro, acuérdense, los dos están en la misma frecuencia de corte, tienen la misma frecuencia de corte. Entonces, si este está en la frecuencia de corte, este también está en la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué le va a hacer al voltaje que le entregue este filtro? El filtro 2, ¿qué le hace al voltaje que le entregue el filtro 1? Le va a quitar otro el 30. Lo va a atenuar otro 70%. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es el 70% del 70%? ¿5? El 50%. Entonces, lo que vamos a tener es que la potencia de salida ya no va a ser 0.7071, van a ser 5 volts. ¿Sí? 5 volts al cuadrado. Entonces, si son 5 volts al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado entre 10? 2.5. 2.5. O sea, hace la mitad de la potencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la mitad de la mitad? Si la mitad eran 3 decibeles, ¿cuánto es la mitad de la mitad? 6 decibeles, ok. Sí, la mitad. Dijimos que cada 3 decibeles era pérdida de la mitad. Entonces, para un filtro de segundo orden, en la frecuencia de corte, en lugar de perder el 30% o 3 decibeles, voy a perder el 50% de la señal o una atenuación de 6 decibeles. ¿Sí? Este filtro me da una mayor atenuación aquí en la frecuencia de corte. Y además, tiene una pendiente más alta. En lugar de, bueno, más pronunciada. En lugar de ser 20 decibeles por década, son 40 decibeles por década. Dividan 40 entre 6. ¿Cuánto les da? 6.6. 66. No, perdón, 40 entre 3. 40 entre 3. 13.3. Es el doble, sí. Son 13 veces. Eso significa que cada década es la mitad de 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 la potencia. ¿Sí? Entonces, cuando teníamos el filtro de primer orden en 1 kilohertz, perdón, en 10 kilohertz, que era la siguiente década, teníamos 100 y algo miliwatts. Ahora, dividan 10 watts entre 2, 13 veces. ¿Cuánto vamos a tener en 10 kilohertz si usamos uno de segundo orden? 1 mili. 1 mili, ¿sí? Si se fijan, baja muchísimo la respuesta. ¿Por qué? Pues porque este filtro va a tender a llegar a cero mucho más rápido. ¿Sí? Este filtro se aproxima todavía más al ideal. Si se fijan, conforme yo subo el orden del filtro, se va a pronunciar esta pendiente y va a parecerse más a una señal cuadrada. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? Sí. Bien. Ahora, vamos a diseñar un filtro de segundo orden. Los filtros de segundo orden los podemos hacer de dos tipos, al menos el pasabajas, pues. ¿Cómo hacíamos un filtro pasabajas? ¿Cuáles eran los filtros pasabajas que habíamos hecho de primer orden?
RC y LR. RC y LR. Entonces, para hacer un filtro pasabajas, yo puedo hacer un filtro RC-RC, así como el que está en la imagen, o puedo hacer un filtro RC-LR, o puedo invertir los filtros de lugar. O sea, no importa el acomodo, nada más importan los tipos, ¿sí? Esos son mis dos tipos de filtros. O sea, ¿qué hago para hacer un filtro de segundo orden? Pues nada más conecto dos filtros de primer orden en serie. Y ya, o sea, conecto la salida de un filtro a la entrada del siguiente. Y listo. Ya tengo un filtro de segundo orden. Ahora, ¿cómo calculamos la respuesta a estos filtros? Porque tenemos que hacer todo lo mismo que ya hemos hecho. Para hacer la respuesta a estos filtros, vámonos para acá. La función de transferencia de un filtro pasabajas, ¿cuál era? De un filtro pasabajas de primer orden. Era 1 sobre tau por S más 1. 1 sobre tau por S más 1. Excelente, gracias. Esa es mi función de transferencia. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar la función de transferencia de un filtro de segundo orden? Si es un filtro iterado, ¿sí? O sea, varios filtros de primer orden pegados, lo que hago, pues no es otra cosa más que, si estos fueran amplificadores, imagínense, este es un amplificador con ganancia de 2 y esto es un amplificador con ganancia de 3. ¿Sí? Este tiene ganancia de 2 y este tiene ganancia de 3. Entonces viene aquí una señal senoidal con un volt de amplitud. Ganancia de 2, ganancia de 3. Entra una señal de 1 volt. ¿Cuánto sale acá? 3. No. Señal de 1 volt, ganancia de 2. ¿Cuánto sale acá? Ah, perdón, 2. 2. Señal de 2. Entra el amplificador de 3. ¿Cuánto sale de este lado? 6. 6. Entonces, ¿cuál es la ganancia total de este sistema? Si entra 1 y salen 6, ¿cuál es la ganancia total? 6. 6. O lo que es lo mismo, pues multiplicar las ganancias. 2 por 3 me da 6. ¿Sí? Si tengo amplificadores conectados en serie y quiero conocer la ganancia total, pues nada más amplifico las ganancias. Y habíamos dicho que la función de transferencia era una proporción de ganancia, es decir, es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, como es una ganancia, si tengo dos filtros y quiero saber cuál es la función de transferencia de estos dos filtros, pues nada más multiplico sus funciones de transferencia. ¿Sí? Multiplico sus funciones de transferencia y ya. Entonces vamos a tener función de transferencia del filtro pasabajas 1, que va a ser 1 sobre tau 1, bueno, sobre tau 1 por S más 1. ¿Sí? Ahí está. Y pues voy a tener la función de transferencia 2, que va a ser 1 sobre la tau 2 por S más 1. Ahí están mis dos funciones de transferencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué va a pasar con las taus? ¿Los filtros están sintonizados a la misma frecuencia? Sí. Entonces, sí. ¿Cómo son sus taus entre esos filtros? Iguales. Iguales, entonces. Esto va a quedar así. Las taus son las mismas. Entonces, mi función de transferencia, para el filtro pasabajas de segundo orden va a quedar así. Pues no es más que la multiplicación de las dos funciones de transferencia, es decir, esto por esto. Y déjenme quitarle el 1 porque es redundante, las tau son las mismas. Entonces, listo. Y ya. ¿Cómo queda? Numerador, 1 por 1, ¿cuánto es? 1. 1.
Tau S más 1 por tau S más 1, ¿cuánto les da? Tau S al cuadrado más 2 tau S Ujú. más 1. Más 1. Es tau S más 1 al cuadrado. ¿Sí? Es tau S más 1 al cuadrado. O lo que dice su compañero, que está correcto. Pues esto va a Profe, quedar entonces como... si lo ponemos, perdón, Ujú. ¿Qué si lo pasó? ponemos si lo ponemos en el octave así como paréntesis tau S más 1, ¿también funciona? ¿Cómo? Por ejemplo, en vez de poner toda la expresión de tau S cuadrada más 2 tau S más 1, podríamos poner nada más tau S más 1 al cuadrado, así en los Es un paréntesis. vector, no pueden ponerlo al cuadrado, tienen que hacer la convolución. Ah, ok. Gracias, profe. Ahorita vemos eso. No pueden poner, los vectores no se elevan al cuadrado así. Si elevan al cuadrado el vector, se va a elevar cada elemento al cuadrado. Entonces, si esto yo lo meto a MATLAB así, tau S más 1 al cuadrado, esto es un vector, y lo elevo al cuadrado, MATLAB lo que va a hacer es ponerme tau cuadrada, S cuadrada, más 1 al cuadrado, que ese no es el cuadrado de este binomio, ¿sí? Ah, ok. Gracias, Ahorita profe. vemos eso, por nada. Sí. Entonces, esto me va a quedar así. Me va a quedar como tau cuadrada por S cuadrada más 2 por tau S más 1. Y ya. Esa es mi función de transferencia. ¿Sí? Esa es mi función de transferencia. Para un filtro pasa-bajas de segundo orden. ¿Importa si es un filtro RC o RL? Perdón, LR, no, porque los dos deben de tener la misma tau. ¿Sí? Este, aunque sean componentes distintos, tiene la misma tau que este. Lo que va a diferir es cómo encontramos los componentes. ¿Sí? Vamos a tener que ver eso. Entonces, déjenme abrir Octave para explicarles. Entonces, script 2. Y para el script 2, vamos a suponer que voy a hacer el filtro RC. ¿Sí? Vamos a suponer que hago el filtro RC. Si hago el filtro RC, ya tengo aquí mi función de transferencia. Entonces, seguimos encontrando elementos. Tau. ¿Cuál va a ser mi tau? Supongamos que quiero hacer el filtro que les dije ahorita, el de 1 kHz. Entonces, mi frecuencia de corte es 1 kHz. ¿Sí? Ahora, de la frecuencia de corte, ¿cómo encuentro, o sea, la frecuencia de corte lineal, cómo encuentro la frecuencia de corte angular o en Nepers o en radianes por segundo? 1 sobre 2 pi por tau. La frecuencia, ¿no? Sí, o sea, pero a partir de la frecuencia lineal, o sea, ¿cómo encuentro la frecuencia angular a partir de la frecuencia lineal primero? La frecuencia angular es 2 pi veces la frecuencia lineal. Entonces, ¿esto cuánto es? 2 por pi por 1 kHz. ¿Cuánto les da? 6.283 kilos. 6.283 Kilos. kilo segundos, bueno, radianes por segundo. Ahí está. Bien.
Entonces, ahora sí, ¿cómo encuentro tau? Es el inverso ¿Inverso de qué? de WC o el inverso de 2pi por FC. Ujú. Es el inverso de la frecuencia angular, o lo que es lo mismo, el inverso de 6.283 kiloradianes por segundo. ¿Y esto cuánto les da? Que es lo mismo que me decía su compañero, pero para hacerlo por pasos para que no se confundan. ¿Cuánto les da esto? 159 micros. 159 microsegundos. Bien. Listo, ya tenemos tau. Entonces, si son dos circuitos iguales, pues esta tau aplica para los dos circuitos. Los dos circuitos tienen la misma tau. Entonces, como tengo dos circuitos RC, pues está sencillo. Lo único que hago es ahora encontrar los valores de los componentes. Ya sé que esta es la tau de mi sistema, ¿sí? Entonces, para un circuito RC, ya sé que tau es que, ¿cómo encuentro la tau de un circuito RC? R por C. R por C. R por C. Entonces, esto es R por C. Y dijimos que le íbamos a dar valores a un componente. ¿A cuál componente le vamos a dar valor? El capacitor. ¿De qué valor lo van a hacer? 2.2 micros. 2.2 microfaradios. Ok. Entonces, si mi capacitor es de 2.2 microfaradios, ¿de qué valor va a ser la resistencia? ¿Cómo encuentran el valor de la resistencia? A partir de la ecuación de tau. Tau sobre C. Bien, entonces la resistencia es tau sobre C. Y esto pues va a ser igual a 159 microsegundos entre 2.2 microfaradios. ¿Y esto qué va a ser igual? 7.22. 7, no, Ahí me salió perdón. 72.27. 72.27. Ajá. Vamos a dejarlo en 72.3 ohms. Ahí está. Y ya tengo mis componentes para los dos circuitos. Si estuviéramos haciendo un circuito RC-LR, pues ya tengo los componentes del circuito RC, me faltaría encontrar los componentes del circuito RL. Entonces, repito esto para la tau de un circuito RL, ¿se entiende? Sí. Bien. Pero en el otro circuito igual tiene que darte la tau 159 micros, ¿no? Sí, los dos deben de tener la misma tau. Si no tienen la misma tau, las frecuencias de corte no van a ser iguales. Entonces, encontrando una tau, encuentran la otra. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, vámonos para acá. Vámonos ahora sí a Octave. Y voy a quitar la bobina, ahorita no la necesito. Y vamos a definir los elementos de mi filtro. Entonces, resistencia de 72.3. 72.3. Y capacitor de 2.2 micros. Este es de 2.2 micros. Listo. No vamos a tener alfa ni omega, ¿sí? Vamos a tener tau. Y tau es igual a R por C. Listo. Definimos numerador y denominador. Numerador, ¿cuál es el numerador de mi función de transferencia? 1. 1. Entonces, esto se queda como 1 nada más. Y el denominador lo puedo poner de dos formas. Puedo poner
aquí sería, acompañando a la S cuadrada viene tau al cuadrado. Entonces pondría tau al cuadrado, coma, y luego acá es 2 tau, acompañando a S a la 1, 2 por tau, coma, y finalmente 1. Y ahí está mi función de transferencia. Ahora, si tuviera... Ah, caray, me equivoqué yo. Esto lo puse en el numerador. En el numerador es 1. Y en el denominador va todo esto. Ahí está. Y si tuviera en lugar de esto, tuviera el denominador del filtro de primer orden, ¿cómo queda el denominador del filtro de primer orden? De este. Tau más 1. Tau, 1. Va a quedar tau, 1. Entonces, yo puedo obtener el cuadrado de un vector haciendo esto. Hago la convolución. Digo, el denominador va a ser la convolución de lo que tenía antes del denominador con el denominador. O sea, es multiplicar denominador por denominador, pero respetando las operaciones vectoriales. Y esto me da el mismo resultado. Vamos a verificar. Voy a dejar mi función así. Corro MATLAB y ahí está mi respuesta, ¿sí? Bueno, corro Octave y ahí está mi respuesta. Esa es la respuesta del filtro de segundo orden pasivo. Comprobamos. Bueno, déjame correrlo otra vez. Ahí está. No voy a cerrar la gráfica. Voy a comentar para que no se borre la gráfica. Y otra vez. Mi denominador, entonces, ahora lo voy a dejar como tau, 1. Ahí está. Y luego redefino el denominador y digo, no, el denominador es igual a la convolución del denominador con el denominador, los que tenía antes. Lo corremos y ahí está, misma gráfica. Sí, es lo mismo hacer cualquiera de los dos. Lo vuelvo a correr, misma gráfica. Lo vuelvo a correr, misma gráfica. ¿Sí se entiende? Sí. Si hubiera hecho el circuito RC-LR, aquí al definir tau, pues puedo usar cualquiera de las taus. Y aquí al usar el par de componentes, puedo usar cualquiera del par de componentes. ¿Sí? Es la única diferencia. ¿Se entiende? Entonces, profe, si fuera un RSLR, ¿no pondríamos el valor de L y de R2? No, nada más necesitamos una tau. Escogen cualquiera que quieran definir. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? O sea, si aquí nada más necesitamos la tau. ¿Por qué? Porque ya vamos a poner la función de transferencia. Acuérdense que del filtro lo que me interesa es la función de transferencia. No me interesan tanto los componentes. Entonces, la función de transferencia yo la expreso en términos de tau. Y aquí yo estoy utilizando los componentes para calcular tau. ¿Sí? Yo podría incluso prescindir de los componentes y poner aquí numéricamente cuál es el valor de tau. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Entonces, para el RC-LR pueden usar cualquier par de componentes, el que quieran, el RC o el LR, y aquí definen la tau correspondiendo a si es al circuito RC o si es al circuito RL, y su función de transferencia va a quedar igual. ¿Sí? Esa no va a cambiar. Bien, vamos a hacer la simulación de este circuito. Entonces, vamos a usar el ETSPICE. 72.3 ohms y 2.2 microfaradios. Me vengo para acá. Y pues vamos a hacer los circuitos. R, C, R, ay. C, ay. Ahí está. Y pues tierra aquí, y vamos a definir una fuente de voltaje. La voy a poner por acá y una tierra
Aquí. F3. Capacitores, quedamos que eran de 2.2 micros y resistencias de ¿qué? 72.3. Gracias. 72.3. 2.2 micros. 72.3. Y pues vamos a hacer nuestra fuente. La vamos a probar ahorita en la frecuencia de corte. Dijimos que era 1 kHz. Entonces, senoidal, sin offset, con amplitud de 10, frecuencia de 1 kilo y ya. Ahí está. Y defino mis nodos. Este va a ser el nodo de entrada. Esta va a ser la entrada de mi circuito. Y pues esta va a ser la salida. Este es out. Y de una vez voy a definir un nodo aquí que va a ser X. ¿Sí? Le vamos a poner X aquí a la salida del primer filtro. Ese va a ser mi nodo X, la salida del primer filtro. Nada más para ejemplificar ahorita o para analizar cómo se están sumando las respuestas de los dos. Corro la simulación. Vamos a hacer una transitoria ahorita. Ya en un momento hacemos la de corriente alterna. Como es una señal de 1 kHz, pues significa que en 1 milisegundo tenemos un ciclo completo, entonces voy a analizar 2 milisegundos. Guardamos datos desde 0, paso máximo de 100 nanos. Ok, y listo. Ahí está mi entrada y si me voy a la salida, ahí está mi salida. ¿Sí? Y si analizo X, X debe ser más grande que la salida, ¿sí? Porque esta es la salida del primer filtro. Aquí, estamos en la frecuencia de corte, entonces, esta salida, ¿cuánta atenuación tiene? El 50. 50. Esta salida o este nodo, ¿cuánta atenuación tiene? 30. No. Bueno, el O sea, 70. 70, o sea, la salida es el 70% de la entrada. Acá la salida es el 50% de la entrada. O lo que es lo mismo, aquí tenemos atenuación de 3 decibeles, acá tenemos atenuación de 6 decibeles y se les hace más fácil. Entonces, reviso y efectivamente aquí en el nodo X mi salida es más alta que la entrada. ¿Sí? Vamos a verificar los valores. Y pues para verificarlos voy a poner una directiva de SPICE. Voy a usar los comandos .measure, entonces .meas en transitorio. Y voy a ponerle Vout max, que vamos a encontrar el máximo valor del voltaje. Es el máximo valor. Era entre paréntesis. Sí. Máximo valor del voltaje en el nodo de salida. Cierro paréntesis del voltaje, cierro paréntesis del máximo. Y no vamos a analizar desde el inicio, porque era lo que les decía la otra vez. Aquí tenemos unos picos de respuesta donde el voltaje se va muy alto, porque es la primera vez que se cargan los componentes. Entonces vamos a analizar desde acá, desde 1 milisegundo, ¿sí? Vamos a analizar de 1 a 2 milisegundos, cuando ya se estabilizó la respuesta. Desde 1 mili hasta 2 milis. Listo. Y pues ya pego este MEAS por acá. Y vamos a hacer otro. Edit, Spice Directive. Y ahí voy a poner otro MEAS, pero este va a ser Vein Max. Vein Max, que es el máximo voltaje, adivinen dónde, en la entrada, desde 1 mili hasta 2 milis. Ok. Y voy a añadir otro measure, .meas, en el transitorio, y este va a ser la ganancia, dijimos que le íbamos a llamar, y pues va a ser el parámetro
de B out max entre B in max. Y lo voy a dejar así, no lo voy a multiplicar por 100 porque ya me aflojera. Lo voy a dejar aquí y corremos la simulación. Corro la simulación. Vamos a ver el error log. Y ahí está, ¿sí? Ajá. Y aquí tenemos, la salida ahorita está al 0.34%, ¿sí? Bueno, no al 0.34, al 34.42%. O sea, en lugar de ser 0.5, estamos en 0.35 más o menos, ¿sí? Está bien, no pasa nada. Significa que nuestros componentes, pues hay que ajustarlos y vamos a hacer los ajustes que hemos hecho siempre. La diferencia es que hay que ajustar las dos resistencias al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a ajustar las dos resistencias al mismo tiempo. Si, por ejemplo, subo esta resistencia, vamos a decir, a 80, esta también la tengo que subir a 80. Corremos el análisis. View. Y buscamos en el error log. Y ahí está, ¿sí? Bajó, yo me equivoqué. Tenía que bajar la resistencia, no subirla. Entonces, bajo la resistencia, la vamos a bajar. Estamos en 72, vamos a bajarla a 65. Y tengo que bajar la otra también, a 65. Corro simulación. Y vamos a ver el error log. Y ahí está, ya va subiendo, ¿sí? Ya va subiendo mi resistencia. Entonces, vamos a dejarla en 60. 60. Corro la simulación. View, Spice Error Log. Y pues ahí vamos subiendo. Ya llegamos al 40%. Y vamos a dejarla en 55. 55. Corremos la simulación. Y ya subimos al 43. Vamos a bajarla a 45. A 45. Corremos la simulación. View, Spice Error Log. Y ya me pasé poquito, ¿sí? Entonces, la voy a bajar a 43. 43. Corremos simulación. Ah, tengo que subirla, o sea, la había bajado mucho, a 48. 48. Corro simulación. Y punto 48, entonces va a estar como en 47, ya casi la encontramos. 47 y 47. Corro simulación. Ya casi en 46. 46. Y ahí está, básicamente. Sí, el 50% más o menos. ¿Sí se entendió esto? Sí. Sí. Bien. Y pues esto es lo mismo que hay que hacer para el RCLR, ¿sí? ¿Se entiende? También ahí se le sube a las dos resistencias, profe, por igual. Si le subimos a una, le subimos a la otra. Sí, o sea, siempre van a manipular las resistencias. Los otros componentes, pues no los vamos a asumir como variables, ¿sí? Sí, ok. Gracias. Ujú. Y pues ya ahora sí, ya que sé que está funcionando bien, ahora sí hago el análisis de AC. Entonces me voy a ir acá, Edit, Spice Analysis, AC Análisis, tipo de barrido. Ah, pero espérenme, todavía no configuro la fuente. La fuente le vamos a poner una amplitud de AC de 1, no necesitamos más. Y ahora sí, Edit, Spice Analysis, AC Análisis por décadas, 10 puntos por década, inicia en la frecuencia esa, está bien, y nos vamos hasta 1 giga.
con 1 giga se alcanza a ver bien, creo. Ok. Y ponemos el análisis pues por acá, abajito del transitorio. Listo. Cierro este, corro simulación y nada más me interesa la salida. Lo vengo acá, la salida y listo. Aquí está. Y pues tenemos que en 1 kilohertz deberíamos tener una pérdida más o menos de 6 decibeles. Aquí se ve pequeño porque tenemos mucha atenuación, ¿sí? Entonces aquí, a esta altura, son 20 decibeles. Entonces, por aquí sí van a ser menos 6 decibeles. ¿Sí? Van a ser menos 6 decibeles. Déjenme... ¿cómo era para hacer la medición esta? Edit, Spice Directive, y era .mes, en enlace, y lo vamos a llamar atenuación cuando... sí, vamos a encontrar la frecuencia. Vamos a encontrar la exacta, la frecuencia exacta donde está la frecuencia de corte. ¿Cuándo? Y era... este comando lo hice en la clase anterior. Déjenme revisar la documentación. ¿Cómo rayos lo había hecho? Déjenme pausar la grabación. Ahí está. Esto ya lo había hecho. No, se me olvidó totalmente. No encuentro la documentación. Bueno.
Entonación cuando decibels. A ver, cuando voltaje en decibeles de la salida sea igual a 0.5. Vamos a ver si era este. Corramos simulación. View. Spice Error Log. No. Ah, caray, no la puse. Spice Directive. Yes, enlace. Continuación. Buen voltaje en decibeles en el nodo de salida sea igual a 0.5. Ok, aquí lo pongo. Corro. View. Spice Error Log. Falló. No, se las debo. Ya no me acuerdo cómo lo había hecho. Ok, si la tienen por ahí, igual les agradecería si me la recordaran porque ya se me olvidó la sintaxis de la medición. Pero bueno, o sea, ya está funcionando, ¿sí? Que es lo que importa. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces esta se va. Ok, entonces aquí está la gráfica de Bode. Y esto va a complementar, bueno, déjenme comenzar a grabar. Ok, bien. Entonces, no me acordé cómo hacer la sintaxis, se me fue totalmente la sintaxis, pero ya con esto pues ya pueden complementar la actividad, ¿qué fue la que les dejé? ¿La 6? ¿La de Sí, los nos dejó filtros de las segundo 6. orden? Bien. La semana pasada a las 6. Bien, entonces la actividad 6 me le van a añadir también los filtros de segundo orden, ¿sí? Déjenme ver, a ver si no las estoy revolviendo. Déjenme irme acá. Y vamos a ver las actividades. Actividad 6. Filtros pasivos de segundo orden. Análisis de respuesta en frecuencia. Ah, no. Profe, la 6 fue la que la subimos en el circuito RLC. Sí, pero Para era el circuito confirmación. RLC serie, ¿no? Sí. Ah, ya. Sí, entonces sí la estoy revolviendo. Esto que les acabo de explicar es la actividad 7, ¿sí? Es la actividad 7, ya no es la 6, es la actividad 7. La actividad 7 van a tomar el documento de la actividad 4, ¿sí? La actividad 7 es el documento de la actividad 4, pero de segundo orden. ¿Qué van a hacer? Diseñar un filtro pasabajas. Bueno, van a diseñar 2 filtros pasabajas y 2 filtros pasaaltas, ¿sí? ¿Cuáles filtros van a diseñar? El pasabajas, y déjense los anoto aquí. Van a diseñar estos filtros. Van a diseñar los filtros pasabajas, RLC, sí, el que vimos en la clase anterior, y van a diseñar el filtro pasabajas
RC y el filtro pasabajas RCLR. Y van a diseñar el filtro pasa altas RLC, también el que vimos en la clase anterior. Y van a diseñarme el filtro pasa altas. ¿Pasa altas cuáles son? O sea, si los pasabajas de segundo orden son estos y ya vimos el RLC, ¿cuáles nos faltan? El CR, El RL y el RLCR. Muy bien. ¿Sí? Esos son los filtros que me van a diseñar. Son 3 filtros por tipo. 3 pasabajas y 3 pasaltas. ¿Sí queda claro eso? Sí, queda claro. Bien. sí, profe. Entonces, esos 6 filtros, y les van a aplicar lo mismo que ya hicieron para la actividad 4. Entonces, la actividad 4, ¿dónde está? Acá está, hoja de datos. Mismos criterios, ¿sí? Van a diseñar los filtros y los van a diseñar todos a una frecuencia de corte de 1 kHz, ¿sí? Entonces, ya les ayudé yo con uno. Todos los filtros los van a diseñar a una frecuencia de corte de 1 kHz. Van a diseñar el punto 2, se lo saltan, no vamos a hacer pasabanda ahorita, ¿sí? Se saltan al punto 3, van a añadirme los esquemáticos acá arriba, me van a añadir los 6 esquemáticos aquí arriba. Y me van a obtener las funciones de transferencia para todos los circuitos y van a anotarlas acá. ¿Sí? Aquí van a anotar las funciones de transferencia. Aquí me van a modificar los nombres de los circuitos, o sea, en lugar de RC, RL, CRLR, RCRL, LRCR, me van a poner RCRC, RCLR, RLRL y RLCR, ¿sí? Y acá abajo me van a poner los RLCs. Y me van a poner aquí los valores de los componentes y sus funciones de transferencia. ¿Sí se entiende esto? O sea, aquí me van a poner esto de aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Ahora, obviamente otra vez la tabla 2 se la van a saltar. ¿Sí? No van a hacer la tabla 2. Esto de mida los componentes, no. El punto 5 y el punto 6 no aplican. Van a hacerme, como en la actividad 4, van a graficar la respuesta de los circuitos utilizando MATLAB y van a, otra vez, medirme los circuitos, la respuesta a 50 Hz, 750, 1, 10, 15, 20 y 30 kHz. ¿Sí? Y obviamente el paso 9 no lo van a hacer, ¿sí? Pero el paso 10 sí, me van a añadir las gráficas de todas esas mediciones acá. Bueno, eso es MATLAB y acá, simulación electrónica. Sí, me van a añadir los resultados de la simulación. Si quieren, para que no sea tanto trabajo, me van a añadir nada más los resultados a 1 kHz. Aquí las gráficas nada más las quiero a 1 kHz. Pero acá las mediciones sí las van a hacer a todas las frecuencias y pues aquí me reemplazan estos circuitos por los que van a hacer. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, entonces esa es la actividad 7. ¿Sí? Esa va a ser la actividad 7. Bien, entonces dejo de presentar y finalizo la grabación. Y si alguien va a presentar algo, adelante. Profe, nosotros somos el equipo 1. Podemos presentar la actividad